Espero se encuentren bien. Espero estén preparándose ya para este primer parcial de tanto de macro como de microanatomía. En la universidad pues ha tomado bien desde el inicio, o sea, desde que empezó a impartirse esta clase. Yo fui el primero que empezó pues el primero y sigo con macroanatomía. Al principio pues éramos dos docentes, uno para macro, uno para micro, y lo que se hacía era que se hacían las evaluaciones en días diferentes. Pues desde entonces pues sigue siendo así, evaluar pues de forma separada pues la materia. Por lo menos cuando yo estudié pues en la Universidad Nacional, pues no era una sola fecha de evaluación, macro y micro. Cada docente, pues eran 4 docentes, 2 de cada materia, y la verdad que se veían menos temas de los que estamos viendo con ustedes. O sea, la cantidad de temas era menor, ¿verdad? La carga realmente, como lo ven ustedes, la ven pues diferente. Pero cada docente pues aportaba 25 preguntas, eran 100 preguntas. Así es, era un examen de anatomía, no era macro ni micro. La universidad pues ha tomado a bien pues hacer dos evaluaciones, aún cuando ya hoy yo soy el docente de ambas partes. Siempre se mantiene pues de forma separada, a tal grado pues que la materia, bueno, que la anatomía no se ve como una sola materia, se ve como macro y micro, y así lo manejan también a nivel central, ¿verdad? Pero realmente eso es anatomía. Lo complejo de la materia es que hace sentir que sean dos, ¿verdad? Lo que es macro y micro. Realmente embriología es una parte, bueno, si son libros completos, pues, o sea, son literaturas completas solo hablando de embriología. Entonces embriología tendría que ser una materia. Cuando me refiero a que ustedes ven más, es porque nosotros nos formamos viendo neuroanatomía como parte de las clases normales de macro y de micro. Pronto vamos a ver la clase de de sistema nervioso, que eso va a ser todo prácticamente lo que vamos a ver, sistema nervioso. Cuando veamos la anatomía 2, vamos a ver un poquito más ya del sistema nervioso autónomo, pero no a grandes rasgos, casi como decimos algo como las generalidades. Entonces, en cambio aquí hay una materia específica de neuroanatomía. Entonces esa es una gran ventaja realmente para ustedes, porque neuroanatomía pues quedaba un poco floja con nosotros, ¿verdad? Así es que ustedes pues tienen más carga, pero a la larga es más ventajoso, porque afianzan más conocimientos y les ayuda más a comprender un área tan difícil como es la neuroanatomía. Neuroanatomía es una materia, es un área de la medicina, o sea, la neurología en sí es un área de la medicina de las más complejas, de las más difíciles. Todo lo que tiene que ver con neurociencia es de lo más difícil. En neurociencia va la psicología, va la psiquiatría, va la neurología. Entonces, y hay la embriología neurológica también. Entonces, todas esas áreas son de las más, no les voy a decir áridas, pero sí donde hay que leer mucho y donde no, las cosas no están escritas en piedra. Bueno, es más, medicina no está escrito en piedra. O sea, lo que hoy es válido, pues en la otra ya no. O sea, dentro de poco ya no. Ejemplo, pues claro, hace poco, pues bueno, hace años el medicamento por excelencia para la gastritis era la ranitidina, y ahorita pues lo están retirando porque parece que tiene complicaciones con la úlcera gástrica. No he leído mucho, para qué les voy a ser sincero, porque no me interesa. O sea, qué feo se oye, pero la verdad es que yo tengo añales. Yo creo que la última vez que receté ranitidina fue cuando todavía trabajaba con el sistema de salud, 2002, imagínense. De ahí para allá pues yo no he vuelto a usar ranitidina, más
que cuando el paciente está hospitalizado y le ponemos ranitidina de forma endovenosa por sus problemas gástricos. Y hoy en día pues estamos viendo que no es ¿cómo se llama? Seguro estar poniendo eso. Entonces, pues, no he leído mucho, pero sí creo que por ahí anda la cosa. Y así, un sinfín de medicamentos que iniciaron con un objetivo y luego cambiaron. Entonces, eso nos hace a nosotros mantenernos en constante estudio, en constante actualización. El Viagra, por ejemplo, el Viagra nació como un medicamento para tratar la hipertensión y específicamente las hipertensiones de tipo portal e hipertensiones de tipo pulmonar. Ese era el objetivo de la Viagra, pero vieron que tenía otras propiedades que eran más lucrativas, ¿verdad? Y tal caso, pues que hoy el Viagra, o sea, el sildenafil, que fue el pionero, pues hoy ya tiene un montón de derivaciones como el vardenafil, ¿cuál es el otro nombre? No me acuerdo. Pero tiene bastantes variantes, el Cialis, el Levitra, no me acuerdo otros más, que al comparación con el sildenafil, pues ¿cómo se llama? El tiempo de latencia, o sea, lo que queda circulando en sangre y puede darle prolongar, ¿verdad? La utilización del medicamento, pues ha mejorado con estas variaciones, pero siempre es más potente el sildenafil. Y hoy en día lo traigo a colación porque hoy en día volvió otra vez a ser útil en el tratamiento de la hipertensión pulmonar. O sea, en la circulación pulmonar, la circulación menor, hay pacientes que tienen ese problema. Normalmente la presión arterial, o sea, la fuerza con la que sale la sangre desde el ventrículo derecho hacia los pulmones es bien poca. Si la salida de la presión, la medición en joules de la presión cuando sale del ventrículo izquierdo es 120/80, a nivel pulmonar es por abajo de la mitad. O sea, digamos que no tiene que llevar fuerza, pues no tiene que llevar velocidad, ni fuerza, ni intensidad. Y sin embargo hay pacientes que les aumenta. Y eso pues puede llegar a provocar daños a nivel alveolar, daños a nivel de los propios vasos intrapulmonares y por supuesto daños en el sistema venoso, en el retorno. ¿Qué es lo que puede provocar? Muerte. Entonces hay pacientes donde el sildenafil ha vuelto a utilizarse para eso. Pero les estoy dando mucha vuelta a las cosas. Lo que quiero decirles es que no podemos dejar de estudiar. Entonces, algunas cosas pues van a ir cambiando. Ahora, con respecto a anatomía, con respecto a los términos y todo eso, no va a cambiar. Por ahí salen de vez en cuando algunos artículos y algunas cosas que más que todo es por llamar la atención. Hace poco, por ejemplo, me acuerdo un alumno me dice, fíjese doctor, que otro doctor que les había dado una clase les había dicho que existía un 13º par craneal. Vea, y créanme que me sentí medio raro porque yo no había oído eso, ¿vea? O sea, sí lo había oído, pero no con ese título. Entonces que es un nervio, ¿verdad? Que cursa cerca del quiasma óptico, del segundo par craneal, y que tiene que ver con el, ¿cómo que le llaman esto? Con la intuición, no es con la intuición, es como la capacidad del recién nacido de reconocer a su madre, pero es un nervio que no se desarrolla y que pues queda como en un dato curioso, así queda más o menos. Pero pues hubo un médico que les dijo eso a los alumnos, un iluminado de San Salvador, pues por apantallar, este tipo te venía de San Salvador, pues por apantallar lo más seguro le sale con eso, y eso no está dentro de los libros actualizados que tenemos ahorita. Eso no existe, pues. Entonces, pero son cosas que van saliendo. O sea, ahora, como les digo, en cuestiones de anatomía no va a cambiar mucho, ¿verdad? No mucho va a cambiar lo que se conoce. Lo malo es que es mucha la información, eso sí.
Pero en cuestiones de farmacología, de fisiología, de patología y todas las áreas, las materias, ¿cómo se llama? Vocacionales, ¿verdad? Las propias de la vocación, cirugía, medicina, pediatría y ginecología y obstetricia, y ahí pues también va psiquiatría. Eso sí, esas son cosas que están sujetas a variaciones constantes, ¿verdad? Hay un libro muy bonito para medicina y que tiene también bastante de patología y de fisiología, ese es un libro que todos los años sale la nueva edición, pero las modificaciones pues son bien pocas, ¿verdad? En una pues va a salir, en la portada en una sale el resonador magnético, en otro va a salir un tomógrafo con capacidades ya mejoradas, en otro, bueno, entonces pues lo que quiero llegar es que tenemos que mantenernos en constante estudio, y las materias básicas, que son las que ustedes están llevando ahorita, fundamentales para su carrera, estas pues ahorita es el momento de afianzarlas. Después van a ver ustedes que ya no van a tener ese tiempo para poder volver a revisar. Y en lo que estamos cayendo ahorita es que tenemos como método de consulta el internet, y el internet, la primera fuente de información que nos da Wikipedia. Craso error, ¿verdad? Entonces les aconsejo que vayan buscando portales de información, para que ahí a nomás pues tener una duda o una, porque también no le puedo decir que yo no me lo sé todo, claro, ya me ha tocado estar dando un alta o queriendo administrar un medicamento, indicar un medicamento, y no me acuerdo de las cajas, me acuerdo hasta del visitador médico que me lo ha presentado, pero no me acuerdo el nombre, no me acuerdo de la dosis. Entonces sí, claro, pues tengo mi Vademécum, por ejemplo, yo consulto el PLM, así se llama una aplicación que ando para ver los medicamentos, el PLM, y ahí pues es algo de consulta, pues. Pues no voy a ir a Wikipedia. Igual, pues, ¿verdad? Hay otras aplicaciones específicas que nos ayudan pues a recordar. Pero lo que quiero decir es que si no afianzamos bien ahorita, a la hora que ya estemos con alguna dificultad, con algún otro tema, con alguna otra materia, y estar queriendo recordar en ese momento lo que no pudimos afianzar de anatomía y ir a buscar en Wikipedia, que sale peor, entonces pues aprovechen el momento, jóvenes. Eso es lo que les quiero decir. Bueno, nos habíamos quedado con articulaciones, con la clase de articulaciones. Estas son clases que van a entrar. Yo realmente espero meter todavía vasos sanguíneos y neurosistema nervioso, para que puedan entrar como clases que serían evaluadas en este primer parcial, del primer cómputo. Así es que espero hacerlo. He tenido bastantes retrasos para ir grabando estos videos. Yo tengo estos videos grabados ya de las clases anteriores, del ciclo pasado. Espérenme, quiero ver. No, estas articulaciones no, del sistema nervioso creo que sí tengo grabado, porque fue cuando ya caímos en la pandemia, caímos en la primer encierro. Entonces creo que de ahí tengo grabado, pero no es mi intención pues volverla a subir, o sea, era otra realidad. Es más, no tenía una cámara para eso, sino lo que hacía era que la grababa, se llama grabar, ¿cómo se llama? Grabar sesión, algo así es, en PowerPoint. Ustedes pueden poner a grabar una sesión y ahí se hace. No es grabar por aparte el video, no, el video queda como un archivo de audio en cada diapositiva, y cuando uno la ve como una presentación, la tira como que, así como ustedes ven esta, pues, ¿verdad? Como un video. La ventaja, yo le veía más de ventaja realmente, es porque podían ir viendo diapositiva por diapositiva. Con esto de grabar pues un video, ya no se puede hacer así, hay que ver todo el video. Ahí lo que pueden hacer, como un alumno me dio un tips, era que él iba ¿cómo se llama? Rotulando o dándole nombre a cada diapositiva, por decir así, según lo que se hablaba, según lo que se decía, según lo que describía, según la imagen, le daba un nombre a esa diapositiva,
y le ponía de qué minuto a qué minuto pues dura en el video, o en qué, mejor dicho, hacía como un mapa y en el video pues lo anotaba en los minutos, en el minuto que se desarrollaba esa diapositiva. Entonces la ventaja de esto es que yo puedo subirlo a YouTube, ahí queda pues, ahí perdura, y luego pues le subo el link, aunque algunos ya están inscritos directamente en la plataforma de YouTube. Esa es la ventaja de esto. En aquella la ventaja es que podían leerlo diapositiva, pero no lo podía subir a YouTube. Siempre quedaba como un archivo de PowerPoint. Lo que podíamos hacer era subirlo a la plataforma, pero la plataforma pues cambió la forma de compartir la información, Moodle, y ya no podíamos subir archivos que pesaran más de no sé cuánto, como que 60 megas, algo así. Y a mí mis clases, más de esas, de PowerPoint con archivos de video, de archivo de audio, me salían bien pesadas, más de 2 gigas, entonces no se pueden subir. Pero bueno, a mí me gusta ir actualizando los temas, o sea, nunca la diapositiva puede ser la misma, pero si ustedes comparan unas con otras, aunque sea el fondo, le cambio y a veces incluyo nuevas diapositivas. Hay algunos portales que veo de estudiantes que hay ahí en Instagram o también en Facebook, y me gustan algunas cosas, las traigo y las pongo en nuevas diapositivas o reemplazo las que tengo. Hay que actualizarse. Todos los años hay que actualizarse. Es una forma también de que la mente se desarrolle. Bueno, nos habíamos quedado, perdón, en la vez anterior, en esta diapositiva donde se daba una descripción de que era una articulación, y una articulación decía que es un punto de contacto entre dos huesos, entre hueso y cartílago, o entre hueso y diente. Eso es una articulación. Es una definición descriptiva, así prácticamente es una definición descriptiva. Entonces, continuemos viendo esta clase. Vamos a ver, y estoy aquí. Entonces, ahí vemos pues la definición pues que teníamos de una articulación, pues teniendo en cuenta que son dos estructuras que están unidas. Eso en sí es una articulación, dos estructuras que están unidas. Y la función de las articulaciones es permitir pues el movimiento. El movimiento o la fuerza para el movimiento lo imprimen los músculos. Quienes se mueven, o sea, las estructuras que se mueven son los huesos. Pero quienes permiten que estos huesos se muevan sin separarse es una articulación. Entonces, pues, es un componente completo, es un equipo completo que trabaja para permitir los movimientos. Y una característica de las articulaciones, pues, es que atraviesan una característica de los músculos, pues, o sea, del origen y de la inserción de los músculos, es que atraviesan una articulación. Se da entre dos huesos, pero siempre atraviesan una articulación con el objetivo pues de que se mueva. Sigamos adelante. Vamos a ver. Tengo que activar mi puntero. Vamos a ver, puntero. Ahí está. Que a veces tuve que parar porque me estaba dando demasiada dificultad. Bueno, yo estoy en las mismas. El puntero no quiere trabajar. Creo que me fue. Vamos a ver. Ya la limpié, ya le instalé un programa para tenerla limpia y no sé qué es lo que pasa. Tenía muchos videos guardados, ese era un problema, estaba muy sobrecargado, pero creo que ya ni tanto. Vamos a ver. Vean, dice que las articulaciones se clasifican de acuerdo a dos funciones: estructura y función, valga la redundancia.
Se clasifican de acuerdo a estructura y función. En relación a la estructura, decimos que es en base a las características anatómicas, o sea, a la presencia o la ausencia de la cavidad sinovial. De ahorita que quede claro, las articulaciones más importantes, porque son las que permiten el movimiento, pues son las articulaciones sinoviales, que se caracterizan por tener la presencia de una cavidad sinovial. Pero en el caso de la clasificación de las articulaciones, uno de los parámetros anatómicos, de los parámetros estructurales de esa anatomía es la presencia o la ausencia de cavidad sinovial. Esa es una. Otra es el tipo de tejido conectivo que mantiene unidos los huesos, o sea, el tipo de articulación que hay, el tipo de tejido que está uniendo los huesos. A eso vamos a verlo un poquito ya más con detalle más adelante. Y la otra clasificación de las articulaciones es en base a su función, o sea, en base a la amplitud o la limitación de movimientos que permiten. Porque sí, hay articulaciones que, aunque estamos diciendo que las articulaciones se caracterizan porque permiten el movimiento, hay algo otras que su función es mantener unidos los huesos y no permitir movimiento, ¿verdad? Por ejemplo, uno de esos vamos a ver los huesos del cráneo. No permiten movimiento a nuestra edad, pero a nivel de desarrollo infantil sí permiten movimiento. A nivel del parto, por ejemplo, o sea, del desarrollo embrionario, del desarrollo fetal, en el momento del parto, esa movilidad que permiten los huesos del cráneo, esos parietales, temporales y frontal, incluido el occipital, donde hay una confluencia de huesos, lambda y brecma, pues ellos, que son las fontanelas, estos, pues esa movilidad es la que permite la salida de este recién nacido, pues a través del canal vaginal de la madre, porque hay características ya propias de la madre, como estrechez pélvica, el canal vaginal, pues que tal vez no tiene la suficiente estiramiento, la misma separación de las espinas isquiáticas, ¿verdad? Pueden dar problema, o la posición del sacro en la madre podrían ser situaciones que impidan la salida del feto. Más adelante vamos a ver cómo hay unas mediciones, ¿verdad? de la pelvis. Es una parte de la ginecología que se llama pelvimetría, es conocer las mediciones de la pelvis, que son las que permiten, pues o son las que determinan ¿cómo se llama? La vía del parto, si va a ser vaginal o si va a ser o si va a ser por cesárea. Pero eso pues saben que no decir que es nuevo, sí, ya tiene su rato, pero eso pues tiene mucho que ver a la hora del parto, pero no me quiero meter ahí. Lo que quiero decir es que si existiera una estrechez a nivel del canal vaginal por cualquier situación, ya sea ósea o de tejido blando, la movilidad de los huesos del cráneo de ese niño, de ese producto que está por nacer, pues es la que permite que se reacomode en el momento del parto los huesos y pues pueda ser expulsado. Por eso es que algunos hipotes nacen con la cabeza como que borrador ya algo desgastado, medio pachos de un lado, o un poco cónicos, o medio raras, unas cabezas todas raras de algunos hipotes, y se ven todos feos, ¿verdad? Entonces, pero es por eso, con el tiempo, antes de los 40 días, pues eso ya se normalizó. Hay otros que sí sufren daños, hay algunas osificaciones que se pueden dar ya dentro del cráneo, y eso van a ser problemas, pero no, me estoy metiendo a otro lado. Eso lo vamos a ver en su momento. Entonces, hay articulaciones pues que no permiten movimiento, y lo vamos a ver más adelante, cómo se llaman esas. Bueno, sigamos. Adiós. Clasificación estructural de las articulaciones. En base a su estructura, vamos a decir que hay articulaciones fibrosas, articulaciones cartilaginosas y articulaciones sinoviales. Veamos primero las articulaciones fibrosas. No existe cavidad sinovial,
Ojo, esto, o sea, que la cavidad sinovial, la presencia de sinovia, que es el aceitillo que permite el movimiento, el roce, que no haya roce entre los huesos involucrados en una articulación, pues todo eso está dentro de la cavidad sinovial. No existe cavidad sinovial y los huesos se mantienen unidos por tejido conectivo denso, irregular, rico en fibras de colágeno. Rico en fibras de colágeno. Ojo con eso. Rico en fibras de colágeno. Las articulaciones cartilaginosas. Las articulaciones cartilaginosas, no existe cavidad sinovial, se repite la condición anterior, y los huesos se mantienen unidos mediante cartílago. Se mantiene unido mediante cartílago. Las articulaciones sinoviales, los huesos que forman la articulación, tienen una cavidad sinovial. Ojo, aquí ya está presente la cavidad sinovial. Bueno, si su nombre lo dice, ya viene implícito. Y están unidos por una cápsula articular de tejido conectivo denso y regular y a menudo por ligamentos accesorios. Ya aquí estoy describiendo una rodilla, estoy describiendo un codo, estoy describiendo una articulación del cuello. Entonces, son las características articulaciones sinoviales. El tobillo también son articulaciones sinoviales, la muñeca también. Son las principales articulaciones, o sea que tienen movimiento. Más adelante vamos a ver que hasta estos movimientos también ayudan a darle nombre a las articulaciones, según el eje en que se dé pues el movimiento. Aquí tenemos un ejemplo de las articulaciones que son móviles y las articulaciones sin movimiento. Como dice aquí, articulación sólida. Esta es una clasificación bastante actual. Y las fibrosas, pues, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? Que tienen colágeno y las que tienen cartílago. Y las engloba en una sola articulación sólida. La articulación sinovial, que se caracteriza por tener la cavidad sinovial, porque hay cartílago en los extremos de los huesos involucrados y porque tiene una cápsula articular. Y por supuesto, por la presencia de líquido sinovial en el interior de la cápsula que baña, nutre y principalmente evita el roce y evita el daño entre los huesos involucrados. Sigamos. Clasificación funcional de las articulaciones. En la clasificación funcional de las articulaciones tenemos las sinartrosis, esto ya va con el movimiento, las sinartrosis, las anfiartrosis y las diartrosis. Sinartrosis es una articulación inmóvil. En alguna literatura ustedes van a leer que por ejemplo, la sinartrosis permite un movimiento muy, ¿cómo es que dice? No me acuerdo cómo dice, pero se refiere a que es muy mínimo, o sea, como que sí tiene, pero poquito. Entonces, y tiene razón, fíjense, tiene razón, ahí vamos a verlo más adelante. Luego tenemos las anfiartrosis, son articulaciones con movimiento limitado, o sea, se mueven, pero poquito. Pero se mueven más que la sinartrosis. Y luego tenemos las diartrosis, que son articulaciones con gran movimiento. Por lógica, las sinoviales, todas las articulaciones que tienen sinovia o cavidad sinovial son diartrosis. Todas las diartrosis son sinoviales. Tienen una gran variedad de formas y permiten muchos tipos de movimiento diferentes, porque más adelante vamos a ver que las articulaciones sinoviales, según el eje donde se mueven, hay uniaxiales, biaxiales y multiaxiales. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, esta es la clasificación funcional de las articulaciones. Con la estructura de las que hablamos de las articulaciones fibrosas. Las articulaciones fibrosas carecen de cavidad sinovial y los huesos que se articulan se mantienen estrechamente unidos mediante tejido conectivo denso y regular. Y aquí lo tengo así subrayado porque en esos momentos, cuando yo no subrayado, sino con ese asterisco, en esos tiempos cuando daba esta materia yo no daba microanatomía.
Pero pues a mí me gusta, si digo algo, pues explicarlo. Por eso les digo a algunos de ustedes cuando dan sus temas, si me dicen algo que tal vez, o sea, sí le da entendimiento a lo que estamos explicando, pero no explicamos, valga la redundancia, lo que me significa eso, pues nos quedamos a media. Y me decepciono si le pregunto y no sabe, porque digo yo, me está hablando de algo y no sabe de qué me está hablando. Entonces, en estos momentos, pues hace 4 años, yo hablaba de tejido conectivo, pues y entonces explicaba cómo es el tejido conectivo, que es un tejido conectivo, son tejidos de sostén, son tejidos estructurales, pues que mantienen unidos a los huesos. Entonces les explicaba a esos alumnos, pero ahora no veo la necesidad de volverlo a hacer así tan extenso, porque lo vamos a ver más adelante cuando veamos ya los tejidos o cuando entremos propiamente a lo que es microanatomía, porque ahorita estamos en la parte de embriología. Entonces, pero vamos a entrar a una parte ya después, ya para el último cómputo, que es la histología, y ahí vamos a ver en detalle el tejido conectivo y por qué esos otros apellidos que lleva, denso y irregular, porque tejido conectivo hay de varios tipos. Hay plano estratificado, no queratinizado, por ejemplo, que es el de la palma de las manos o de la planta de los pies, ¿verdad? Entonces, y siempre es tejido conectivo. Los mismos huesos, las articulaciones, es tejido conectivo. Si ustedes se recuerdan, pues lo hablábamos, la diferencia es que tiene una matriz extracelular donde están los proteoglicanos, están los proteoglucanos, están las fibras de colágeno, están las fibras elásticas, que son las que le dan las características de cartílago. Bueno, entonces, las articulaciones fibrosas permiten muy poco, ojo, mira, aquí donde les digo, permite muy poco movimiento, pero lo remacha diciendo o ninguno. Esta es una definición de varios libros. O ningún movimiento. Los tipos de articulaciones fibrosas son las suturas del cráneo, la sindesmosis y las membranas interóseas y la gonfosis. Bien mal redactado está eso. Bueno, aquí pues vemos las suturas. Ya sabemos que las suturas pues se ven únicamente en el cráneo, donde los huesos adyacentes, o sea, los huesos que están cerca, los huesos adyacentes, están unidos por una fina, eso sí, es una fina capa, así como lo estamos viendo aquí. Este se llama, tiene un nombre, es ligamento sutural, ¿verdad? Es una fina capa de tejido conjuntivo que se llama pues ligamento sutural, característico pues vea ya de la edad adulta, porque a la edad del recién nacido realmente es una membrana y los huesos están más separados, teniendo en cuenta que los extremos de los huesos son las epífisis y el centro son las diáfisis, pero en los huesos planos esos términos ya cuesta un poco explicarlos, ¿verdad? Porque cuando hablamos de epífisis y diáfisis siempre nos ponen un húmero, un fémur o cualquier hueso largo, pero no nos ponen un hueso plano, pero las características son las mismas. Entonces, los extremos, vean, los bordes del hueso, del cráneo, en este caso, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando, nos está poniendo como ejemplo unos huesos parietales, la sutura coronal, aquí al frente vamos a tener brenma y atrás vamos a tener lambda. Entonces, ¿cómo se llama? En el recién nacido esto se ve más separado. Qué lástima que no tengo aquí una de esas, pero bueno, más adelante vamos a ver. Se ve más separado los huesos, y lo que hay allí es una membranita. Ya el ligamento sutural ya es a nivel pues de ustedes, que ya las fontanelas sí están o sea, ya no hay fontanelas. Las fontanelas inician su cierre, bueno, casi están cerradas al primer año de vida, pero osificadas están ya 18, 19 años, o sea, la edad justa que tienen pues ustedes. Entonces vemos cómo está la sutura coronal y adentro pues está el ligamento sutural, y esto es uno de los ejemplos de las fibrosas, que es la sutura. Otra de las que hablábamos por ahí, la gonfosis, ¿verdad? Que se da entre hueso y diente. Vea, esta es una de las articulaciones, pues la gonfosis. Vea que permite pues la unión. Hay otra estructura ligamentosa
aquí en la alrededor de la, ¿cómo es que se llama esto? Dentina, ¿verdad? De la dentina del diente, que es la que le da el color, pues a la que tiene, esa todavía es óseo, y la que ya lo demás pues es el ligamento periodontal, pues ahí está esas fibras, ¿verdad? Que son las que mantienen la unión entre el ligamento periodontal y el propio diente. Pero se da en las raíces, ¿verdad? Es una raíz. O sea, es la parte que está incrustada, pues ya sea en la mandíbula o en los maxilares. Sigamos. La sindesmosis. La sindesmosis, fíjense que hay una, a nivel de literatura, hay una controversia en qué es sindesmosis y qué son membranas interóseas. Fíjense que las membranas interóseas habla de que no es lo mismo. Sindesmosis y membrana interósea no es la misma definición según la literatura. Ojalá no me equivoque, pero creo que el Rey lo maneja como estructuras iguales, o sea, como definición igual, o sea, como que el nombre propio, el nombre de articulación fibrosa de sindesmosis es lo mismo de las membranas interóseas, porque a nivel de anatomía, cuando tenemos la tibia con el peroné, como es este caso, o también tenemos el radio con el cúbito, también existe un cartílago o unas fibras de cartílago que están entre los huesos y se llama membrana interósea como estructura macroscópica, ¿verdad? Pero en alguna literatura a la membrana interósea le llama sindesmosis y realmente pues por definición pues una sindesmosis son articulaciones en las que dos huesos adyacentes pero que están separados por amplias distancias, o sea, en alguno de sus extremos están separados por amplias distancias, están unidos por un ligamento. Por ejemplo, el ligamento amarillo o flava amarillo que conecta las láminas, y por eso me gusta más este ejemplo de sindesmosis. El ligamento flava o amarillo es un ligamento que se encuentra en el interior prácticamente de las paredes del canal medular, que es una unión entre el arco, ¿verdad? de las vértebras, tanto de la adyacente como la suprayacente. Entonces se unen gracias a ese ligamento flava o amarillo. Es un ligamento pues que se encuentra entre los huesos y es un tipo de sindesmosis, porque solo por esta parte están unidas, de ahí por los demás están separados. Hay una articulación sinovial que ya se da y son estas de aquí. Esta ya es una articulación sinovial, esta que está acá. Pero luego, si se recuerdan, está el espacio intervertebral, o sea, la escotadura, está la escotadura vertebral, que es de cada vértebra, pero cada una de ellas forman el agujero vertebral por donde emerge cada uno de los pares craneales, que son laterales. Ahí está separado por completo. Luego, ahí están estas articulaciones sinoviales, que se llaman articulaciones cigapoficiarias. Eso ya siempre el nombre me cuesta. Las cigapoficiarias es una articulación que se da entre las láminas superiores e inferiores del arco de la vértebra. Pero el que a mí me interesa es el ligamento flava o amarillo, que se da entre los arcos de las vértebras y está prácticamente en la parte posterior del canal vertebral. Entonces, este es un ejemplo característico de sindesmosis. Teniendo este ejemplo, entenderíamos que esto no es sindesmosis. Sí es otro tipo de articulación fibrosa que se llama membrana interósea, pero no es una sindesmosis. Sindesmosis es esta. Es esta que está acá, que se da entre los extremos distales de la articulación de la tibia y del peroné, prácticamente entre el sustentáculo y parte del cóndilo, vea, del peroné. Entonces esta es una sindesmosis, esta que está acá, y esto es una membrana interósea. Por eso
En mi definición, en la explicación, lo tengo así. Quiero ver. Me tiró la que no era. No, es que lo tengo al inicio, después no lo hallaba. ¿Dónde está? Aquí está. Tenemos suturas, sindesmosis, membranas interóseas y gonfosis. Este error de hilas, o sea, aquí tengo que quitarle este hilas, era porque yo tenía sutura, sindesmosis y gonfosis inicialmente. Por eso les digo que creo que el Gray es el que lo tiene así. Pero hay otras literaturas más actuales donde las membranas interóseas es otro tipo de articulación fibrosa. Entonces, así lo vamos a manejar. Suturas, son 4 tipos de articulaciones fibrosas: la sutura, la sindesmosis, las membranas interóseas y la gonfosis. Sigamos. Permítanme, si tengo demasiado lento esto y no sé a qué se debe. No trabajaba así. Yo creo que es un programa que hace poco le instalé, que es para limpieza, que es un accesorio del antivirus AVG. Se llama TuneUp Utilities, y creo que en lugar de ponerla más rápida me la he puesto más lenta. Bueno, hablamos pues del ligamento flavo o amarillo, y también pues ¿cómo se llama? Otro tipo de sindesmosis, pues también así igual lo encontramos en el radio y el cúbito en el antebrazo. Bueno, sigamos. Ya hablando, pasando a las articulaciones cartilaginosas, podemos decir que al igual que las articulaciones fibrosas, las articulaciones cartilaginosas carecen de cavidad sinovial y permiten escaso o nulo movimiento. Estas son las variaciones que hay en las definiciones. Entonces yo prefiero decir que las fibrosas tienen movimiento o no tienen movimiento, que las cartilaginosas tienen escaso movimiento y que las sinoviales pues tienen amplitud de movimiento. En estas articulaciones los huesos que se articulan están conectados en forma estrecha, ya sea por cartílago hialino o por un fibrocartílago. Los dos tipos de articulaciones cartilaginosas son la sincondrosis y la sínfisis. Son dos tipos de articulaciones. Veamos las sincondrosis, que es donde dice que estas es donde aparecen pues los centros de osificación. La sincondrosis es la característica de los centros de osificación, o sea, las que van a permitir crecimiento. Eso es lo que permiten, el crecimiento. O es decir, están en los huesos que están en crecimiento o que permanecen en crecimiento. No, los huesos del desarrollo, así mejor dicho. Espérenme, ya me confundí. No son los huesos del desarrollo. Todos los huesos están en desarrollo porque tienen que crecer. Ahora, pero hay huesos que tienen o que registran mayor crecimiento, como los huesos largos. Y por eso pues lo vemos aquí. Vea donde tenemos las placas epifisiarias. Ese es un tipo de sincondrosis. El uso, por ejemplo, de medicamentos tal como la ciprofloxacina es un medicamento que se usa para infecciones de vías urinarias, infecciones de la piel, infecciones intestinales. Hay algunos que la usan en el tratamiento del acné, y hay otros que se usa mucho en pacientes posoperatorios. La ciprofloxacina, pues, no se puede usar en menores de 12 años porque le podemos dañar el cartílago epifisiario, y el daño que hacemos es que se cierra y ya no va a permitir crecimiento. Entonces el cipote queda chaparrito. Así es que es, por ejemplo, el uso de ese medicamento, que es el más común, ¿verdad? Que por eso no se usa. Entonces son cartílagos pues de crecimiento, y esos se encuentran pues entre, como ya sabemos, lo que son las epífisis y la diáfisis de los huesos largos que están en crecimiento. Estas pues son las que permiten, como decimos de nuevo, pues el crecimiento óseo, y eventualmente, o sea, a medida vayamos creciendo, se van a osificar por completo. Más o menos a qué edad deja de crecer el ser humano, 20-21 años supuestamente. Ese es el tiempo en que deja de crecer. Algunos pues alcanzamos la estatura máxima
a cierta edad. Yo hace poco estoy midiendo a mis hijos, ¿verdad? Y a mis hijos yo mido 1,83, uno mide 1,84, el otro mide 1,83 también y tienen apenas 15 y 14 años. Yo recuerdo que al entrar a bachillerato todavía crecí un poco más. Entonces, como que salí de 1,84, 1,80 y llegué a 1,83. Todavía, y antes de los 21, pero hay registros que hasta los 21 años, pues, el cuerpo está en crecimiento. Podemos decir que ustedes todavía están en crecimiento. Podemos decir entonces que las placas epifisiarias o los cartílagos epifisiarios de sus huesos todavía están activos. Lógicamente después se cierra, ya no crecemos más. Bueno, otro lugar donde lo encontramos pues es en los cartílagos de unión pues de las costillas. Es otro característico. Las costillas se unen por articulaciones sinoviales con las vértebras, pero con articulaciones cartilaginosas de tipo sincondrosis con el esternón. Manubrio, cuerpo y apófisis sifoides del esternón, ahí se articulan pues las costillas. Las primeras 7, las demás ya son solo puro cartílago que se unen a otro cartílago, no se unen al hueso, sino que se unen al cartílago. Pero estos son los tipos de sincondrosis. Sigamos. La tipo sínfisis es otra de las cartilaginosas. La sínfisis pues surge donde dos huesos separados se conectan por un cartílago. La mayoría de estos tipos de articulaciones pues son características de la línea media o del esqueleto axilo, o sea, de la columna, como estamos viendo el ejemplo ahí. E incluyen en ellas pues también la sínfisis del pubis, que es la unión entre los huesos coxales, la unión anterior entre los huesos coxales, específicamente en su componente del hueso púbico. Ahí tenemos la sínfisis del pubis y también tenemos el ejemplo de los discos intervertebrales. Son articulaciones de tipo sínfisis. Tienen o permiten ligero movimiento. La columna necesita ligero movimiento. La articulación entre vértebra y vértebra no nos registra un movimiento, amplitud de movimiento. La amplitud de movimientos rectilíneos o ¿cómo se llaman estos? Son movimientos, no me acuerdo, pero como el movimiento que hacen las culebras, las serpientes, que son movimientos hacia atrás, hacia adelante, hacia los lados. No es la amplitud entre una vértebra y vértebra la que lo permite, sino que es la suma de todas las articulaciones, tanto tipo sínfisis entre los discos intervertebrales, las sigapofisiarias a nivel de las láminas articulares superiores e inferiores de los arcos vertebrales y la sincondrosis que tenemos, la sindesmosis que tenemos entre el arco vertebral y otras más los otros son ligamentos que los vamos a ver después. Son los que permiten esos movimientos especiales de la columna. El podernos flexionar, el podernos estirar, el poder lateralizar, el poder girar el tronco hacia los lados, agacharnos, tocarnos la punta de los dedos del pie, los que pueden. Todos esos movimientos son gracias a la suma de todas las articulaciones, ¿verdad? No es que una vértebra y otra vértebra vamos a ver que se mueve bien galán, no. Es la suma de todas la que genera esa amplitud de movimientos a nivel pues de la columna. Entonces, permítanme, bueno, entonces permítanme que aquí aquí está un cuadro resumen. En este cuadro resumen pues vemos las articulaciones sólidas, las de las que hemos estado hablando. Las articulaciones sólidas, la fibrosa y las cartilaginosas. La fibrosa, la sutura, la gonfosis y la sindesmosis y la membrana interósea, ¿verdad? Son 4. Ojo con eso, son 4. Y luego tenemos las cartilaginosas,
¿verdad? La sincondrosis, que la veíamos aquí y la veíamos también entre las costillas y la columna, entre las costillas, perdón, entre las costillas y el esternón, y las sínfisis, tanto de la sínfisis del pubis como de las vértebras, no lumbares, son todas, oye, porque en todas hay discos intervertebrales, a excepción de las del sacro y de las del coxis, que al principio en el nacimiento existe ligero cartílago entre esas vértebras, porque no están fusionadas todavía. El detalle está que no es no desarrolla un disco intervertebral como lo vamos a ver pues más adelante, que tiene un núcleo pulposo y un anillo fibroso. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero sí existe también cartílago entre las vértebras sacras y coxígeas, pero con el tiempo pues se van a osificar. Articulaciones sinoviales. Ahora pasamos a las de movimiento. La cualidad distintiva de una articulación sinovial es la presencia de un espacio denominado cavidad sinovial, que también se va a conocer como cavidad articular, entre los huesos que se articulan. Todas las articulaciones sinoviales se consideran desde el punto de vista funcional articulaciones con movilidad libre, o sea que todas las articulaciones sinoviales son diartrosis. El cartílago articular reduce el rozamiento entre los huesos en la articulación durante el movimiento y ayuda a la amortiguación del golpe. Esa es la función del cartílago articular: evitar el rozamiento y amortiguar golpes. Esas es las funciones funcionales de las del cartílago articular. Aquí vemos las características. El cartílago articular, ¿verdad?, que es es el cartílago que está en las epífisis o en los bordes libres del hueso que está involucrado. Vea, que está acá, si fuera el fémur, estaríamos hablando que lo que encontramos en la parte libre de los cóndilos, ese es el cartílago articular, y el otro pues también en los cóndilos, vea, y en las mesetas de la tibia. Ahí encontramos el cartílago articular. La otra característica es la cápsula articular, que es esta que vemos acá, la cápsula articular. Y en la cápsula articular vamos a reconocer dos estructuras: una interna, que es la membrana sinovial, esta roja que estamos viendo acá, esta es la membrana sinovial, y la otra es la membrana fibrosa, que es esta que vemos acá. Ahora bien, hay otros componentes, ¿verdad? Pero a nivel de articulación, a nivel de articulación sinovial, son estos los que me interesan que ustedes conozcan. Pero en una articulación sinovial vamos a ver que hay unos cojinetes, que son unas bolsas sinoviales que le dan refuerzo a la articulación, que hay externos, y al interior vamos a encontrar ligamentos, como por ejemplo el ligamento cruzado anterior y cruzado posterior, que son por parte de las articulaciones de la rodilla. Vamos a ver que hay unos cojinetes de amortiguación, que son los meniscos. Vamos a ver que hay otros ligamentos colaterales, vea, tibial y peroneal, que son, si estamos hablando de la articulación del tobillo. Si estamos hablando de la articulación coxofemoral, por ejemplo, puede ser un ligamento redondo que se encuentra entre la cabeza del fémur y la cabeza del fémur y el acetábulo. Entonces, son otros accesorios, ¿verdad? Pero los que me interesan como articulación sinovial, pues son estos: el cartílago articular, la cápsula articular, la membrana sinovial y la membrana fibrosa, ¿verdad? Sigamos. Me hacía falta algo más. Bueno, miren, algo que sí se me olvidaba hablar, por ejemplo, es que la membrana sinovial sí es la que mantiene unidos los márgenes. O sea, algo que permite que esto no se separe, que esto no se mueva hacia ambos lados, pues es la membrana sinovial, pues la que envuelve la articulación. La membrana sinovial sí tiene vascularidad.
Y quien produce esta membrana sinovial sí tiene vascularidad. El cartílago no. La membrana sinovial es la que nos permite la irrigación. Bueno, no, tiene irrigación y es la que nos genera el líquido sinovial. Ese líquido sinovial pues es el que permite la lubricación al interior pues de la articulación. Y dentro de las accesorios que hablábamos, de las bolsas sinoviales, de las vainas tendinosas y todo pues con el objetivo de evitar pues la fricción. Ahora bien, el tejido fibroso, que es el externo, ¿verdad? Es el que rodea por completo, o sea, es la parte de la cápsula articular, es el que rodea por completo pues la articulación y es el que realmente le da la estabilidad externa a la articulación. Eso sí, está involucrado en este proceso tanto los ligamentos externos que se encuentran para el caso de la rodilla, los colaterales tibiales y colaterales fibulares, y también, por ejemplo, el ligamento el tendón, los tendones también entran para fijar la articulación, el tendón pues patelar. A veces parte de la membrana, en algunas personas hay partes de la membrana que tienden pues a engrosarse, y ese engrosamiento es el que puede dar la formación pues de ligamentos. Esos ligamentos pues vienen a darle mayor refuerzo a la articulación, que son ligamentos pues de estabilidad, o ligamentos de accesorios que permiten pues más protección a nivel de las articulaciones. Se ha visto que en algunos pacientes el daño o las lesiones a nivel de las rodillas, más que todo por los futbolistas, los tenistas también tienden a tener estas lesiones, en la cicatrización puede desarrollarse una estructura que simula un ligamento, que simula una estructura casi tendinosa, y ese engrosamiento de la cápsula articular. Entonces pues ya hablábamos de los otros accesorios, ¿verdad? De los discos de amortiguación como los meniscos y los tendones, ¿verdad? Son otros accesorios, pero sigamos. Aquí es donde vemos lo que estábamos hablando, los discos articulares que están aquí al interior, ¿verdad? Que actúan como cojinetes. En el caso de la rodilla pues hablamos de los meniscos, ¿verdad? Todo esto es la cavidad articular, donde lo que cursa es sinovia en esta zona. Estas bolsas sinoviales son las externas, que son accesorias, como estábamos hablando. En el caso de la rodilla, volvemos a la rodilla porque es la más característica, la encontramos en esta. Son bolsas accesorias. Estas bolsas accesorias son las que pueden ser las que en un trauma directo de la rodilla pueden inflamarse y pueden llenarse de sangre, y son a las que se les extrae el líquido sinovial que ha sido contaminado o que ha sido invadido pues por sangre. Entonces pueden ser estas bolsas que también si dan problemas pueden ser extirpadas, ¿verdad? El ortopeda puede decidir pues extirparla. El cartílago articular, característico de una articulación sinovial. Aquí estamos viendo el cartílago articular pues como se ve, aquí también lo vemos, ¿verdad? Los cartílagos. Aquí estamos viendo otro tipo de articulación. Esta puede ser más característica del codo, donde hay el hueso pues tiene una concavidad. Puede ser otra también la articulación coxofemoral, la articulación de la cadera. Pero la idea es la misma, o las características principales son la membrana fibrosa, la membrana sinovial como parte de la cápsula articular, la presencia de un líquido sinovial y la presencia de estructuras accesorias, como aquí pues el disco articular, que vienen a ser los meniscos si fueran las rodillas, ¿vea? Y las bolsas sinoviales que están en la periferia, los tendones y los ligamentos que están también alrededor. Bueno, sigamos. Hablemos un poco sobre el líquido sinovial.
en relación al líquido sinovial, pues podemos decir que como funciones tiene disminuir el rozamiento a través de la lubricación de la articulación. La cápsula articular lo hace pues manteniendo los huesos unidos y gracias al cartílago pues evita el rozamiento, pero el líquido lo hace lubricando estas estructuras y por ende pues no permite el roce. Otro es amortiguación de golpes, también le ayuda a los cojinetes o a las estructuras accesorias como los discos articulares. En el caso de la articulación de la rodilla, pues los famosos meniscos. Otra función del líquido articular, perdón, del líquido sinovial, sí, es el líquido articular realmente, aportar oxígenos y nutrientes. Recordémonos, el cartílago no tiene irrigación. Quien tiene irrigación es la cápsula. Y por ejemplo, en la cápsula y que tiene contacto con la cavidad sinovial o con la cavidad articular es la membrana sinovial. La membrana sinovial es la que produce el líquido sinovial. El líquido sinovial entonces va rico de nutrientes, los nutrientes propios de la circulación sanguínea. Oxígeno y nutrientes son parte del líquido sinovial. Ellos son los que le dan el aporte nutricional aporte nutricional a las estructuras que no tienen vascularidad, como los cartílagos. Otra de ellas es extraer el dióxido de carbono y los desechos metabólicos de los condrocitos en el cartílago articular. Es la función que hace la venas, ¿verdad? Entonces la función de irrigación y drenaje es gracias al líquido sinovial. Sigamos. Aquí ya me perdí. ¿Dónde lo tenía? Sí, ya puse otra cosa que no era. Aquí estamos. El líquido sinovial. Bueno, sigamos. Las otras características de las que hablábamos, ahí están los ligamentos accesorios, los discos articulares y muy característico, por ejemplo, que hay tanto en el acetábulo como hay en la articulación glenohumeral, el labrum. Es una estructura accesoria, es un ligamento accesorio que encontramos en esta zona. El objetivo pues del labrum pues es evitar, ¿verdad?, el rodamiento o la salida pues de esa estructura. Son como almohadillas de grasa. Ese es el labrum. Entonces, recapitulando, pues hemos hablado de que las articulaciones sinoviales pues tienen una membrana sinovial, tiene una membrana articular, tiene una membrana fibrosa, perdón, tiene un líquido sinovial, tiene ligamentos adicionales extra e intracapsulares. Estos ya son extracapsulares de los que les he estado hablando, los colaterales, ¿verdad? Como está con la fíbula colateral fibular o peroneal y el colateral tibial, ¿verdad? Estos son extraarticulares y estos son intraarticulares, los ligamentos pues cruzados anteriores y posteriores. Los discos articulares o meniscos, ¿verdad? Estos ya son los discos articulares, estos de acá, los discos articulares o meniscos. Y otra característica pues sí, una característica muy importante es que permite el encaje. El encaje pues de huesos con estructuras irregulares, ¿verdad? Los extremos del fémur, que los estamos viendo acá, estos extremos son irregulares y que encajen en otro extremo irregular como son las mesetas tibiales, gracias a la articulación pues sinovial. Y otra de las características, bueno, aquí es otra articulación, otra encaje irregular. Aquí sí, es verdad, la cabeza del húmero es bien redondita, bien bonita, pero el acetábulo, perdón, la cavidad glenoidea ¿cómo se llama?, de la escápula, no tiene una estructura en sí que albergue la cabeza del húmero.
A diferencia, por ejemplo, de la articulación coxofemoral, que sí, el acetábulo del hueso coxal, donde confluyen los tres huesos, el ilion, el isquion y el pubis, ahí confluyen. Posible pregunta de examen. Ahí se permite la articulación coxofemoral, o sea, la articulación de la cabeza del húmero, del fémur, con el acetábulo del coxal, ¿verdad? Pero aquí no hay mucha superficie. Entonces, ahí es donde echa mano de estas estructuras accesorias que son almohadillas de grasa, ¿verdad? Que en este caso pues se llama labrum. Yo les decía que es un cartílago, no, es más grasa realmente, es una estructura de grasa que permite pues o digamos que viene a ser como una expansión de la cavidad glenoidea y por ende pues permite que se mantenga o que se mantenga la integridad de la articulación pues del hombro en ese caso. Hablando de los movimientos de las articulaciones sinoviales, vamos a ver que las articulaciones sinoviales permiten movimientos como el deslizamiento, los movimientos angulares, la rotación y los movimientos especiales que solo se producen en ciertas articulaciones. Por eso se llaman especiales, porque no son de todas las articulaciones. Movimientos de deslizamiento, por ejemplo, ahí vemos los movimientos de deslizamiento que incluyen movimientos de lado a lado y de atrás y hacia adelante entre los huesos intercarpianos, o sea, entre los huesos del carpo, de las dos filas del carpo, el escafoide, el piramidal, el piriforme y ¿cuál es el otro? El SPP, ahí se llama, SPP, escafoide, semilunar, piramidal y piriforme, es la fila proximal. La fila distal pues es el navicular, el ganchoso, el hueso grande y el otro que no me acuerdo, son los de la fila distal del grande, amatalo ganchoso, el pisiforme, no me acuerdo, yo no me voy a acordar, no me acuerdo ahorita. Son los huesos pues de la segunda fila de la fila distal pues del carpo. Entonces el movimiento que son los propios que se involucran en el movimiento de las muñecas, en el giro de las muñecas, pero no especialmente el giro de las muñecas por la articulación de la muñeca, no, sino que el giro de la muñeca o la manipulación de la mano por el movimiento de los huesos de los huesos del carpo, que son los que están en la base de la mano, ¿verdad? Entonces, que son la parte próxima a la muñeca. Esa es ahí se dan los movimientos pues de deslizamiento. Averigüenme para que me acuerde cuáles son las filas de los huesos del carpo. Son dos filas, una proximal y una distal. La proximal sí no se me olvida, la distal siempre se me olvida. Sé que hay un navicular, hay un ganchoso, hay un amatal grande, no me acuerdo, imagínense. Y yo le doy anatomía, que es lo más triste. Bueno, sigamos los movimientos angulares. Movimientos angulares, pues estos ya los vemos pues en extensión, flexión, hiperextensión, en la articulación pues en las articulaciones del cuello, en las articulaciones de las vértebras cervicales, incluidas también la articulación atlanto-occipital. Vemos también la hiperextensión, la extensión y la flexión, movimientos propios de la articulación del hombro, flexión y extensión, movimientos propios de la articulación del codo, la flexión lateral, que esto ya son movimientos de la columna lumbar, en el ejemplo que estamos viendo en este extremo, de esta chica que está aquí, los movimientos de extensión y flexión propios de la articulación de la rodilla, los movimientos de flexión, extensión y hiperextensión, que son propios de la articulación de la cadera, y los movimientos de flexión, extensión e hiperextensión, que son propios de la articulación de la muñeca. Vean, entonces son movimientos angulares.
apréndanselo, conózcanlo, mejor dicho, porque pueden ser preguntados. Otros movimientos angulares: aducción, abducción y aducción, abrir y cerrar, movimientos del hombro; aducción y abducción, movimientos de la muñeca; aducción y aducción, movimientos de la cadera. Lo mismo en movimientos de la apertura y cierre lateral de los dedos de la mano. La circunducción, estos ya son movimientos más extensos, propios de articulaciones con amplios movimientos. Vea, las multiaxiales, aquí vemos la articulación del hombro. Aquí es donde cobra bastante relevancia o bastante importancia el labrum, del que estábamos hablando allá. Otro movimiento, pues, de circunducción son movimientos de la pierna. Hay otro movimiento de circunducción también que son propios de la articulación de la muñeca, del antebrazo, de la cabeza del radio específicamente. Más adelante lo vamos a ver. Sigamos viendo. Y rotación, vea, rotación del cuello. Aquí tenemos la articulación atlanto-occipital, son de las que nos permiten esos movimientos. La rotación lateral y medial, aquí es donde les digo que involucra el hueso radio, la cabeza del radio. Hay un ligamento que se llama ligamento anular, es un ligamento que parte de la ¿cómo se llama? Del cúbito, ¿vea? O de la ulna, que es el otro nombre, parte de la ulna y le da una vuelta completa a la cabeza del radio. Es una articulación proximal del codo. Entonces ahí tenemos esa rotación lateral y medial. Y la rotación lateral y medial también, pues, de la rodilla, donde se involucra tanto la articulación de la cadera y parte de la articulación de la rodilla. Los movimientos especiales, como el de elevación y descenso de la mandíbula, gracias a los músculos maceteros, en este caso. Aquí estos movimientos son los que se involucran también en la masticación, que lo veremos más adelante. Los movimientos de protracción y retracción son movimientos de gaveta propios de la mandíbula. Los movimientos de inversión y eversión propios del pie. Aquí se involucran las articulaciones, pues, del tobillo. Los movimientos de dorsiflexión y flexión plantar, articulación del tobillo y articulaciones tarsianas también. Los movimientos de pronación y de supinación, propios también de la articulación de la mano. Y el de oposición, que se da, pues, en las articulaciones carpo-metacarpiana, que es el de oposición o el movimiento, pues, de pinza. Aquí, pues, aquí se involucran articulaciones de las falanges y articulaciones del carpo también. Ahora bien, pasando a los movimientos que permiten, a los tipos de movimientos que permiten las articulaciones sinoviales, mejor dicho, no, los tipos de articulaciones sinoviales, así es, son los tipos, no son eso lo voy a ver después. Los tipos de articulaciones sinoviales, tenemos, por ejemplo, la artrodia, que la artrodia es una articulación, como podemos ver en esta imagen. Vea, articulaciones que se dan a nivel, pues, de las cuñas y del navicular también, que son huesos del tarso, o sea, músculos del pie, de la parte proximal del pie. Son los tipos de artrodia. Más adelante tengo la explicación para que así, pero me gusta que vean esto por el esquema, cómo nos lo describe, cómo se da esta articulación en esta zona específicamente donde se da, y donde vamos a ver que es donde nos permite los movimientos de dorsiflexión y flexión plantar. La extensión y la hiperextensión del pie también es gracias a esta articulación. Hay movimientos, también hay deslizamiento en esta zona, pero tiene también otra amplitud y ya entra entre la biaxial o también articulación triaxial, o sea, permite varios movimientos. Permite movimientos de circunducción y de extensión y flexión.
Vemos el otro, es el tipo gínglimo o bisagra, también así lo pueden encontrar en otra literatura, como gínglimo o bisagra, donde pues vemos como la parte distal del húmero, que se llama, que es la tróclea, encaja fácilmente en esta cavidad propia pues del cúbito. Ahí tenemos aquí entra pues la articulación de la que veíamos, donde encaja una con otra, y movimientos que permiten son movimientos uniaxiales en un solo eje. Este no nos permite otro movimiento más que solo el de flexionar y extender. Solamente eso nos permite. Entonces la tróclea pues encaja específicamente en la escotadura troclear. Aquí hay una cavidad coronoidea, también aparece como otro nombre en otros libros, pero dejémoslo así porque así está en el Gray. Las artrodias de los que hablábamos pues son articulaciones planas, ese es el sinónimo. Las superficies pues articulares son planas, no giran, sino que se desplazan una sobre otra, lo que les decía. Y los ejemplos pues son las intercarpianas, intertarsianas, articulaciones de las apófisis articulares, superiores e inferiores de las vértebras cervicales y dorsales. Entonces, esos son tipos de articulación artrodia. Veamos la otra. Las trocleares, vea que es el mismo también de gínglimo. La superficie articular, pues hay una superficie articular que es cóncava y estas tienden a tener forma de una polea, en cuya parte pues más profunda, que estos son términos bien ya, esta literatura es un poquito viejita, donde le llama, pero me gusta las descripciones que da, de garganta, dice, y se aloja la parte más saliente de la superficie articular convexa del otro hueso, o sea, encaja uno en otro. Característica de esto, la del codo. Pero también pues tiene la tibio-astragalina, que esta ya es parte del astrágalo, que es una parte del talo, y la tibia, la fémoro-patelar, que esta es la parte anterior de los cóndilos del fémur con la patela, que es la rodilla, y la húmero cubital, que es la que conocemos como la articulación pues del codo. Otra es la trocoide y la condilia. La trocoide, esta es la que les estaba hablando, que permite la rotación del antebrazo, es la cabeza del radio, ¿verdad? Entre la cabeza del radio y la escotadura radial del cúbito. El cúbito tiene aquí una muesca, el nombre aquí como lo dice es una escotadura, donde el cúbito, donde la cabeza del radio, gira fácilmente y no se sale del eje, gracias a que existe un ligamento anular que inicia en el cúbito y termina en el cúbito. Esta es la escotadura troclear de la que estábamos hablando, que es donde encaja la tróclea, que es parte del hueso húmero, en la articulación gínglimo que estábamos viendo anteriormente. Entonces aquí se da el encaje de esta. Hay movimientos pues uniaxiales, gira, permite el giro, ¿verdad? Mejor dicho, la rotación. Tenemos la condilia, la articulación condilia, que como dices es entre cóndilos, ¿verdad? Es entre el radio, ¿verdad? La parte distal del radio, ¿verdad? La superficie articular del radio, y los huesos escafoides y semilunar, que son parte del carpo, son estos. Estos se encajan sobre esta zona y nos dan una imagen como esta que vemos acá. Aquí la superficie articular del radio tiene una concavidad similar a esta, pero como el tipo de movimientos que permite hace diferencia, y porque hay cóndilos involucrados, es que le llamamos pues condilia. Entonces aquí pues hay también movimientos biaxiales, son los movimientos de lateralización que permite pues la mano. Veamos cómo nos lo explica la trocoide, que también se llama en pivote. Sus superficies articulares, tanto la cóncava como la convexa,
tienen forma de un segmento de un cilindro. O sea, hay ¿cómo se llama? Aquí nos está poniendo el ejemplo de la apófisis odontoides del axis y la superficie articular del atlas, ¿verdad? Que ahí está un ligamento transverso, que es el que no permite que se salga. Igual en el ejemplo que nos puso de la articulación de la cabeza del radio con la escotadura del cúbito, y teníamos el ligamento redondo, ¿verdad? Que no permite que se salga la articulación. Entonces, como dice, tienen una estructura en forma de cubo, en forma de cilindro, porque el ligamento con estructura ósea, para que lo entendamos mejor, el ligamento con la estructura, este ligamento anular, redondo les dije yo, pero es anular, este ligamento anular por un lado y por el otro lado tenemos la escotadura radial, hacen que parezca un cilindro hueco. El cilindro sólido es la cabeza del radio. En el ejemplo que nos pone aquí, el cilindro hueco es el ligamento transverso del atlas con la superficie articular del atlas, y el cilindro sólido es el apófisis odontoides del axis. Entonces tiene forma de un segmento de cilindro, dice. Ejemplo, la cúbito radial, la que hablábamos allá, ojo, pero la superior, porque sí, hay otra articulación distal, que si nos recordamos es la sindesmosis. También tenemos la atlantoidea. Fíjense que no es la del axis, pero se llama es el axis atlantoaxial. Esa es la articulación atlantoaxial. Por eso les digo que esta literatura es un poquito viejita. La articulación se llama articulación atlantoaxial. Esto que me acaba de pasar ahorita, no es que yo me he guayabiado ese nombre. No, porque si lo tuviera así, capaz no me acuerdo. Es por definición. Si lo que tengo abajo es el axis, lo que tengo arriba es el atlas, y la unión o la articulación que existe en ellos es entre la apófisis odontoides del axis, que por cierto se le dice odontoides porque parece diente, del axis, con el atlas, porque el atlas es una vértebra que no tiene cuerpo. El cuerpo lo forma la apófisis odontoides del axis. Entonces decimos que es la articulación atlantoaxial, así se llama, atlantoaxial. Entonces por lógica, es por lógica que se da esta, les digo esto, y búsquenlo, y así es. La articulación atlantoaxial es el otro ejemplo. Articulaciones entre las apófisis articulares superiores e inferiores de las vértebras lumbares. Es otro tipo de articulación también trocoide, aunque esta no está del todo descrita. Tiene algunos sus sesgos por ahí, pero no la voy a tomar en cuenta. Como articulación trocoide, les explico que tenemos la cúbito radial y la atlantoaxial. Sigamos. Las condilias, de las que estábamos hablando, también el sinónimo es de elipsoidales, o sea, en forma de elipsis. Son superficies articulares, tanto la cóncava como la convexa tienen forma de un elipsoide, ¿verdad? O sea, de forma como de esfera. Entonces, ejemplos de estos, pues tenemos la femorotibial, ¿verdad? Las tenemos entre el fémur y la tibia, parte de la articulación de la rodilla. La húmero radial, articulación también del codo, entra en esa, o sea, pero es específicamente entre el cóndilo del húmero y la superficie plana de la cabeza del radio. También tenemos la radiocarpiana, que es entre el radio y los huesos del carpo, que es la articulación de la muñeca, y la temporomandibular, es condilia también.
La temporomandibular es la de la cabeza de la mandíbula con la superficie articular que encontramos en el temporal. Esa es otro tipo de articulación condilia, la temporomandibular. Otros tipos de articulaciones sinoviales, la articulación celar, o también llamada articulación en silla de montar, y la enartrosis. La articulación en silla de montar, como lo estamos viendo ahí, es una articulación entre el trapecio, ese es el otro hueso que se me olvidaba, trapecio, trapezoide, piramidal y ganchoso. Así es, pareja. O hueso grande. Ahí tengo una duda. Sí, es que este es trapecio, trapezoide, piramidal y ganchoso. Sí, esos son los huesos de la segunda línea o de la segunda fila de huesos del carpo. Entonces, entre el hueso trapecio y el primer metacarpiano, tenemos una articulación en silla de montar. Y aquí es fácil verlo, que así es. Es como una silla de montar, ¿verdad? Como cuando uno, pues, bueno, yo una o dos veces me he subido a caballo, tal vez otros más, pero así es, ¿verdad? Está montada, pues, una sobre de otra. Y la otra, pues, la enartrosis, se parece un poco a la elipsoidal que acabamos de describir, ¿verdad? Esta, pues, es principal, pues, donde de la articulación de la cabeza del fémur con el acetábulo, que es parte del hueso coxal. Tiene muchos movimientos. La celar, de la que estábamos hablando, o en silla de montar, es un encaje, como dice ahí, recíproco. Sus superficies articulares son cóncavas en un sentido y convexas, porque para que puedan ser recíprocas tiene que ser así. O sea, para que encaje una en otra, una tiene que tener convexidad y la otra tiene que tener concavidad. Se puede comparar con una silla de montar a la que se le ha puesto arriba otra silla de montar. O sea, como decimos, patas arriba, haciendo coincidir, pues, sus superficies. Y aquí lo vemos una, ¿verdad? Esta es parte de la articulación, pues, del tobillo, ¿verdad? Entonces tenemos el talo con la tibia, es una articulación también en silla de montar. Trapecio, la trapecio metacarpiana, que era la que hablábamos, y la calcáneo cuboidea. Calcáneo cuboidea es la que tiene, pero también la sustentáculo tiene características similares con esta. Bueno, pasamos a la enartrosis, que, como dice, ya son las articulaciones esferoideas o en forma de bola, en la cual, pues, hay un encaje. Sus superficies articulares, tanto la cóncava como la convexa, tienen forma de un segmento de esfera, o sea, se complementan una con la otra. Y ejemplos, pues, la escápulo-humeral, la coxofemoral y la astrágalo-escafoidea. También las astrágalo-escafoidea son parte de las articulaciones del tarso. Sí, del tarso, del pie. Sigamos. Falta poco. Las articulaciones sinoviales se describen mejor por su forma y por su movimiento. ¿Verdad? Allá estamos viendo los tipos que existen de articulaciones sinoviales. Esta clase, jóvenes, tiene bastante información que fácilmente nos puede confundir. Entonces, hay que aprender de qué es lo que nos está describiendo. Aquellas son las figuras o las formas que existen de articulaciones sinoviales. Si ustedes se fijan, están describiendo cosas que existen en nuestro medio. Una silla de montar, por ejemplo, una esfera, unas esferoidales. La otra, la forma de elipsis, de elipsoidal. Entonces son las formas, ¿verdad?, que tienen las articulaciones. En la otra, la que veíamos, la gingivo en forma de bisagra, también es otro tipo de articulación que es una clasificación según su forma. Pero aquí, por ejemplo, nos habla también de ¿cómo se llama?, de movimientos. Aquí nos habla que según su forma las articulaciones sinoviales son planas, en bisagra, lo que acabamos de hablar, en pivote, bicondilias, condilias, en silla de montar, en artrosis, ¿verdad? O también llamada glenoidea, que son las que tenemos aquí.
Ahí falta una, ahí se le investigan cuál me faltó ahí. Luego tenemos, según su movimiento, las articulaciones sinoviales, ya lo veníamos viendo a la par. Las articulaciones pueden ser uniaxiales, o sea, un solo movimiento, un plano de movimiento, biaxiales, dos planos de movimiento, o multiaxiales, más de tres planos, tres planos de movimiento, ¿verdad? Son las multiaxiales, o sí, multiaxiales. Las uniaxiales permiten movimiento en un solo plano, sobre un eje, consiguiendo únicamente un grado de libertad, dando como resultado la flexoextensión. Ese movimiento nos permite en las uniaxiales, la flexoextensión. Como ejemplo tenemos la articulación del húmero, la húmero cubital, o también la de tipo, de tipo troclear, ¿verdad? La que estábamos hablando aquí. Estas, flexión y extensión. Igual acá también, ¿verdad? Flexión, esta nos permite rotación también. Entonces, son movimientos pues uniaxiales en un solo grado. No solamente es flexo-extensión, aquí creo que me fui por ir leyendo y no les analicé esto. No, uniaxial es un solo movimiento. Puede ser un angular, aducción o aducción, una flexión y extensión, una dorsiflexión, una extensión, una rotación. Es un solo plano en el que se mueve, eso es. Entonces aquí, por ejemplo, en la atlantoaxial, un movimiento pues de rotación pues a nivel del cuello, ¿vean? De un tipo de pivote. Veamos, las biaxiales permiten movimientos en dos planos sobre dos ejes, consiguiendo dos grados de libertad. En los ejemplos de articulación pues tenemos la radiohumeral, vean, la de tipo condilia, que permite la flexión y la extensión, y la pronosupinación es la articulación radiohumeral, la que veíamos acá. Vea, la pronosupinación es la rotación interna y externa del antebrazo. Pronarlo es poner la palma hacia arriba, y supinarlo es poner la palma hacia abajo. Ese es el movimiento de pronosupinación. Pero también tenemos aquí, ¿verdad?, la flexión y extensión en la articulación en la articulación condilia, entre el cóndilo del húmero y la cabeza del radio, entre ¿cómo se llama?, la articulación, la tróclea y la cavidad troclear, la tróclea del húmero y la cavidad troclear del cúbito. Esa es una uniaxial, es la ginglimo bisagra. Entonces podemos decir que en el codo tenemos articulación uniaxial entre el húmero y el cúbito, y biaxial entre el cóndilo del húmero y la cabeza del radio. A esto es a lo que me refiero, que se puede enchivolar fácilmente uno. Entonces es mejor entenderlo, y lo van a entender mejor viendo los esquemas. A mí ponerles testamento de palabras, o sea, de una clase, ponerme a leer un montón de palabras, o decirles a ustedes vayan y ¿cómo es que les dicen, hombre? Investiguen. Yo sé que hay docentes que hacen eso, ¿verdad? Investiguen, y la clase dura 15 minutos. Eso es fácil, pero yo les quiero dar la leche para que entiendan a qué me refiero, pues, ¿verdad? O sea, y la mejor forma es viendo los esquemas, y mucho mejor fuera si tuviéramos la estructura y pudiéramos ver los movimientos, cómo juegan. Pero lo pueden hacer ustedes viendo videos en YouTube. Hay videos del movimiento de las articulaciones, y ahí lo entenderían mejor. Entre más información ustedes absorban, o busquen, o investiguen, o lo que sea, pues ustedes van a tener mayor idea. Esto no crean que leyendo yo así me lo aprendo. No, jóvenes, aquí yo les estoy hablando y estoy moviendo mis codos, estoy moviendo el brazo, las manos. Así estoy haciendo para poder explicar para poder entender lo que estoy explicando. Lo mismo hagan ustedes a la hora que estén leyendo o oyendo la clase. Muevan el codo, muevan la mano, muevan
Intenten hacer estos movimientos de deslizamiento, la aducción, aducción, la circunducción en el hombro, para que lo entiendan. Y así es como les van a afianzar a ustedes estos conocimientos. Hablábamos de la articulación trapecio metacarpiana, que permite la posibilidad adicional de movimientos de forma involuntaria, en dos sentidos, ¿verdad? La que hablábamos en la articulación, pues, de la muñeca. ¿Qué más? Bueno, estaba la otra, la silla de montar, de la que hablábamos, también tiene movimientos biaxiales. Y las multiaxiales, como las características, la coxofemoral y la glenohumeral. Estas son las más características de ellas. Permiten movimientos en 3 planos, sobre 3 ejes, consiguiendo 3 grados de libertad. La forma esférica y opuesta, o sea, la forma esférica y la opuesta. Esto de macizo y hueco son, como les digo, términos que ya no se usan mucho. De los planos articulares le proporcionan la amplia libertad de movimiento en todas las direcciones. Y las características, pues ya hablábamos de la glenohumeral y la coxofemoral. La más segura es la coxofemoral, aunque puede llegar a lujarse o a luxarse, como se dice, como se escribe. Los ortopedas utilizan el término lujación y nosotros escribimos luxación, pero eso así lo vamos a dejar ahorita. La más con tendencia a la luxación es la del húmero, a pesar de que el labrum se encuentra ahí. En muchos pacientes es que el labrum ya no hace el efecto de contención y hasta, como decimos, guango, ya está flojo. Entonces, pues fácilmente a ellos se desencaja el húmero, ¿verdad? Hay una lujación del hombro. Hay otra lujación también que es muy frecuente, es la de la clavícula. Es otro tipo de lujación que se puede dar. Este es un cuadrito donde está resumido todo. Y les voy a decir que este cuadrito es copiado de una diapositiva de cuando yo recibí clases. Así es que es viejo, pero útil, ¿verdad? Cómo se da la clasificación funcional y estructural. Con eso ya lo hicimos. Ahí vienen las formas, ahí vienen los tipos, ahí vienen los movimientos que permiten, ¿verdad? Entonces esta es más fácil de entender. Luego, estas otras diapositivas ya solo es para que veamos algunas articulaciones. La articulación temporomandibular, ¿verdad? La articulación de la mandíbula, que encontramos acá, la articulación de la mandíbula, la articulación del hombro. Aquí vemos las estructuras accesorias que llamábamos las bolsas sinoviales, ¿verdad? Que le ayudan o que permiten amortiguación de esta articulación. Acordémonos que estas articulaciones están sometidas a bastante movimiento o a bastante ¿cómo se dice? Esfuerzos, ¿verdad? A bastantes esfuerzos. Ahí vemos la articulación también, pues, del codo. Ahí vemos, por ejemplo, la bolsa olecraniana, es una bolsa sinovial también que encontramos ahí. Los ligamentos colateral cubital y colateral radial, así como veíamos en la rodilla, en el codo también hay ligamentos colaterales, o sea, a ambos lados. Aquí vemos el radial, aquí vemos el cubital, ¿verdad? Las estructuras, ambos huesos que están aquí en esta zona, el tendón del bíceps, lo que les decía, que un músculo pues atraviesa una articulación, el bíceps braquial, atraviesa por completo la articulación del codo para poder hacer el movimiento de flexión y extensión. Aquí veíamos un tipo de articulación tipo sindesmosis, ¿verdad? Y por supuesto la membrana interósea. Aquí tenemos la articulación coxofemoral, vemos toda la cápsula articular, pero ya no está la cápsula articular, solo vemos los ligamentos, ¿verdad? Los ligamentos propios de la articulación en los huesos. ¿Qué más? La articulación de la rodilla, que es la más característica, donde vemos pues los cóndilos del fémur, que son los que entran en contacto, las mesetas tibiales, son los cóndilos de la tibia, pero el área donde están
descansando los meniscos, se llaman mesetas tibiales. Tenemos el menisco medial, menisco lateral, los ligamentos cruzado anterior, cruzado posterior. Estos son los que cada rato se daña a Cristiano Ronaldo. Entonces son estos ligamentos, ¿verdad? Va que ya está viejito y no quiere dejar de jugar. Luego tenemos los ligamentos colaterales, ¿verdad? Son extraarticulares, estos son intraarticulares. Aquí tenemos la membrana interósea y abajo pues encontramos una sindesmosis. Estos son los meniscos en las mesetas tibiales, ¿verdad? Estos son los meniscos. Y hay un ligamento muy importante que es el que mantiene la unión de los meniscos, ligamento transverso de la rodilla, que encontramos acá, ligamento transverso de la rodilla. Bueno, de aquí, sí, ligamento cruzado, los ligamentos cruzado posterior, cruzado anterior. Patologías, un poco de patologías articulares, pues el desgarro de los meniscos en las rodillas, propio de los futbolistas, son daños por demasiada presión sobre las superficies articulares, terminan aplastando, terminan rompiendo por compresión los meniscos. Los esguinces, que es una ligera salida del contacto, o sea, es un estiramiento que se da de la cápsula articular, y ese estiramiento provoca dolor, provoca malestar. No porque la articulación sienta dolor, no, sino que es por el estiramiento como la articulación permite ese estiramiento, pero los músculos no tienen por qué estirarse más de lo que tienen. Acuérdense que una de las cualidades de los músculos, se estiran demasiado, entonces la lesión que provoca a los músculos, específicamente a los tendones, por el estiramiento de la cápsula articular, a eso le llamamos esguince. Hay que inmovilizar al paciente, ponerle hielo, a veces en algunos hay que hasta inmovilizarlos un buen rato, tratarlo como si fuera una fractura. En algunos hay hay hemorragias, rompimiento no existe, hay hemorragias, o sea, hay microhemorragias por lesiones de vasos sanguíneos, y puede presentarse equimosis alrededor de ese esguince. La distensión muscular, que es lo que estoy hablando, la distensión muscular es parte de los desgarros. La bursitis, que después de un trauma o a veces secundario a algunas enfermedades, las bolsas extra, las bolsas accesorias que están llenas de sinovia, las bolsitas sinoviales, las que vimos allá en el hombro, le vimos una también en el codo, se pueden inflamar. Y puede ser, eso se le llaman bursitis, que en algunos casos pueden llegar a ser infecciosas. La tenosinovitis, que también pueden ser lesiones de los tendones, cuando han servido sobreestiramiento, ellos se lesionan, se estiran, entonces se da una tenosinovitis, están inflamados. La luxación, que ya hablábamos, la lesión del manguito rotador, que es una lesión del grupo de músculos que están en la parte posterolateral del antebrazo, son lesiones de los tenistas. La luxación del hombro, que también ya lo había descrito, y el codo pues también de tenista, son otras lesiones que se pueden dar en la del tenista, pues tiene mucho que ver la articulación ginglimo-bisagra. Sigamos. Estos son plastillas o son materiales de osteosíntesis, así se llaman estos materiales de osteosíntesis, no se dicen injertos. Hay quien maneja los términos de injertos y no, se llaman materiales de osteosíntesis, no se llaman placas tampoco, ni clavos. Esos son términos para la gente que no sabe. Para ustedes pues ya tienen que acuñar el término de material de osteosíntesis, y es más fácil porque allí involucra placa, clavo, alambre y todo lo demás que quieran. Entonces ahí tenemos materiales de osteosíntesis para la cadera, reemplazo por completo de la articulación de la cadera. Se extirpa todo el acetábulo, se hace como hacen los odontólogos, como que es una endodoncia, amplían la abertura, y ahí se coloca una estructura que viene a suplantar el acetábulo, y luego pues el otro extremo es un extremo que simula la cabeza del fémur, el cual se incrusta así
se incrusta, se corta por completo la epífisis del húmero y del fémur, perdón, y se incrusta este hueso, el cual va empernado con alambres y con clavos, y ya queda otra cadera en el paciente. La recuperación prácticamente tiene que ser inmediata, porque no es una fractura. Aquí se ha cambiado por completo las medidas propias de una cirugía, pero el paciente tiene que recuperarse pues luego. Es un tipo de la artroplastía pues de la cadera. Hoy en día pues hay materiales, antes eran materiales metálicos, cobre, tuxteno, y no me acuerdo cómo se llama uno. Hace poco estaba viendo un capítulo de, les recomiendo una serie muy buena de médicos, se llama, no me acuerdo cómo se llama, New Amsterdam. Ahí la estamos viendo con mi esposa, está muy chiva, muy real, en Netflix, es de las nuevas, es original de Netflix, se la recomiendo, véanla cuando puedan, vean. Ahí hablaban de problemas que los pacientes tienen porque les colocaban prótesis a base de materiales que con el tiempo comenzaban a deshacerse, ¿verdad? O sea, a disolverse y se mezclaban con la sinovia de la cavidad sinovial, y ya sabemos que eso se reabsorbe y entra al torrente sanguíneo y puede matar, ¿verdad? Entonces, pues, eso también, hoy en día, los materiales de osteosíntesis que los pacientes llevan, a los pacientes se les da un carnet donde dice qué tipo de material es el que lleva su plastilla, su prótesis, porque en un futuro este paciente va a necesitar, por ejemplo, una resonancia magnética, y ese paciente no puede entrar a una resonancia magnética si su prótesis es a base de un metal pesado, vea, como el tuxteno, por ejemplo, o como el cobre. El electromagneto lo hace arrancado, o sea, lo jala, pues, ¿verdad? Entonces, lástima, con ustedes no podemos visitar esos lugares, pero sí, es un imán gigante en el cual pues al paciente se pone abajo y mueve las moléculas de hierro y las moléculas propias de metales en el cuerpo, y eso pues genera imágenes en el paciente que nos da la idea de más que todo se usa para cáncer. Entonces, los materiales pues, son exámenes muy avanzados, muy caros, por cierto, arriba de $500 cada uno de esos exámenes. Pacientes con esos tatuajes que hacen en la cárcel no pueden, porque son a base de metal y les arranca prácticamente el metal de la tinta del tatuaje. Y también los pacientes que tienen marcapasos, hay unos marcapasos de hace más de 10 años que llevan metales en su estructura. Los nuevos marcapasos ya no hay riesgo, y los nuevos materiales de osteosíntesis tampoco, ya no llevan riesgo, no interaccionan con el resonador magnético. No estoy saliendo del tema, ya lo alargué bastante. La otra artroplastía de la rodilla, lo mismo, se liman, ¿verdad?, las estructuras articulares. Aquí, por ejemplo, ven que las mesetas tibiales se volaron por completo, los cóndilos han sido limados, ¿verdad? Y luego pues se ponen las estructuras que van a ir dentro de la nueva articulación de la rodilla del paciente. Pacientes con artritis reumatoide, artritis deformante, son candidatos a esto, media vez estén jóvenes y que no tengan sobrepeso. Raro que se haga eso en cuando han sido fracturas o lesiones traumáticas, pero sí se dan casos. Patologías articulares, pues otras pues como las neoplasias, el tumor de Ewing, por ejemplo, son tumores que vienen desde el desarrollo embrionario, que pueden quedar en esas placas, ¿verdad? Son defectos genéticos que se desarrollan con el tiempo. Los condroblastomas también son cánceres altamente mortíferos que tienen que ver con las articulaciones. En algunos casos pues se logra amputar por completo la zona lesionada, pero casi siempre se viene a detectar cuando la situación está muy avanzada, como el drenaje ahí es gracias al líquido sinovial. El parte de esa sinovia entra en el torrente sanguíneo, pero más por la vía de la ganglios linfáticos, de la linfa. Entonces rápidamente se diseminan y el paciente tiene tal vez un condroblastoma a nivel del tobillo,
pero el paciente cuando ya se viene a detectar ya tiene la diseminación a los ganglios a los ganglios linfáticos de la ingle, perdón, ay hombre, me olvidó, ilíacos, ¿verdad? A nivel ilíacos, y ahí pues ya no hay mucho que hacer, ¿verdad? Algunos ya tienen hasta lesiones pulmonares, ¿verdad? Tienen siembras a distancias, metástasis se llama eso, y ya pues no se puede hacer mucho. Los desequilibrios homeostáticos ya son como el reumatismo, ya son alteraciones propias de algunas genéticas, algunas donde hay como se llama cambios en la estructura molecular del hueso, del calcio, del magnesio, del fósforo, se me olvidó el otro, ya los condroblastos, los osteoclastos también, entonces ya son cambios pues, homeostáticos. En la integridad, pues, la artrosis también, la artritis reumatoide, la artritis gotosa que tiene que ver con el ácido úrico, pacientes que tienen problemas ya renales y comienzan a tener acúmulos de ácido úrico, su riñón no lo excreta normalmente por la vía renal, por la vía urinaria, y entonces se va quedando al interior del hueso, de la sangre, y esto empieza a ser depósitos de cristales. El primer lugar donde ataca la gota, porque ahí se llama la enfermedad por depósitos de cristales, o es la artritis gotosa, es en el dedo gordo del pie, que no se llama así, ¿verdad? En el hallux, y entonces esa es la primera señal, se inflama y duele, y luego pues llega al tobillo, le puede afectar la rodilla, es ascendente. El paciente lo describe, la artritis gotosa es tan sensible que el paciente describe que no soporta ni siquiera que en la habitación que él está, alguien camine. O sea, la hipersensibilidad que se genera alrededor de la articulación es tanta que hasta la luz, que no tendría receptores para la luz, una articulación puede hacer que le duela la articulación. O sea, ese es el nivel de daño que existe, ¿verdad? Son pasajeros, eso sí. Se le administra analgésico, no responde tan rápido, pero sí responde los analgésicos antiinflamatorios, y luego pues se pone a dieta al paciente y bueno, se mejora un poco su vida. La enfermedad de Lyme, que esta ya es una enfermedad por la picadura de una garrapata de las que rocallosas, algo así se llama, allá en Estados Unidos. Aquí no hay enfermedad de Lyme, también se conoce como la enfermedad del legionario. Y la espondilitis anquilosante, que este es un endurecimiento de tanto articular como de los ligamentos y estructuras accesorias de una articulación. Se van endurando, son enfermedades autoinmunes, son enfermedades que el sistema inmunológico crea anticuerpos porque encuentra antígenos, o sea, cuerpos extraños que no deben de estar en nuestro cuerpo, entonces el sistema inmunológico los detecta como extraños y los ataca, y es el mismo cuerpo. O sea, no es nada extraño, sino que es algo que, como se dice, autoinmune. Él solito se ataca y no hay mucho que hacer. Ahí también entran las colagenopatías. Entran también, esas no las puse aquí, las colagenopatías es como el lupus, ¿verdad? La enfermedad de lupus son de esas también que pueden afectar las articulaciones. Y creo que eso es lo último. Sí, eso es lo último. Con esto terminamos esta clase, ¿verdad? Es cansado, yo sé, es muy cansada esta carrera, pero ni modo, médicos quieren ser, hoy aguántenla. La carrera más cansada, más larga y una de las más difíciles, pero sin embargo la mejor, la medicina. Así es. Entran un montón a la carrera, como que es maratón. ¿Ya han visto los maratones? El maratón de Nueva York, por ejemplo. ¿Cuánta gente inicia el maratón? Cachimbasal de gente. ¿Y han visto cuántos la terminan? Bueno, ¿cuántos llegan de primero? Van llegando de a poquito. ¿Y cuántos la terminan? Muy poquito. Pues así es también la carrera de medicina. Entran muchos y son pocos los que salen. Yo esperaría que todos ustedes salgan de médico. Pero bueno, depende solo de ustedes. Ya les contaba, los alumnos que están ahorita en quinto año no son los 100 y pico que tuve yo cuando empecé con la materia, con la carrera, allá hace 4 años. Eran 90 y pico, no sé si eran 100 o 90 y algo. Pero sí me asusté, era un grupo grande. Y hoy yo creo que no hay ni 40.
ya en a nivel de su quinto año aquí en el Hospital San Juan. Y mi sorpresa, no es mi sorpresa, realmente no me sorprende. Los alumnos que participaban, los alumnos que mantenían notas arriba de 7, los alumnos constantes, los alumnos que preguntaban en clase, los alumnos que me abordaban a través de porque ya existía la plataforma, o a través de mi, ¿cómo se llama esto? Del Facebook, del Messenger. Esos alumnos son los que estoy viendo ahorita con Gabacha Blanca, a nivel del hospital, a nivel ya comenzando su área clínica, ya están comenzando a ver su medicina interna, su cirugía, o ya están sintiéndole más gusto, ¿verdad? Ya están tocando pacientes. Eso espero, porque grupos grandes cuesta un poco. Máxima que están también los estudiantes de la Nacional. Pero esos alumnos son, entonces, yo quisiera que estos grupos que vienen después, todos se comprometieran a llegar, ¿verdad?, a esos niveles. Pero bueno, no soy yo el que decide eso, sino que ustedes. Gracias pues gracias por su atención. Cualquier consulta, pues hágansela a su médico. No, a su docente, ahí va a quedar el foro. Cualquier cosa estamos a la orden. Esta clase entra en el parcial, y esta clase también va a ser evaluada con corto. No tengo fecha todavía, porque estoy todavía con pendiente con la de micro, pero esta en su momento les voy a decir en qué día va a estar el corto. Quedamos así, jóvenes, un gusto. Pasen buenas noches. Yo estoy terminando noche de dar esta clase. Cualquier duda, pues ya saben, ahí en el foro. Y estudien, vean mucho las imágenes, eso les va a ayudar bastante. Vean videos también de movimiento, eso ayuda mucho. Utilicen también la plataforma de Complete Anatomy, también ahí pueden jugar mucho con las articulaciones. Vayan agregándole los cartílagos. Yo tengo unos videos ya listos de esos, pero me cuestan, estoy saturado realmente. Solo con las clases estoy saturado, porque a mí me dan 4 horas para una clase, y ustedes se fijan que no puedo desarrollar una clase en 4 horas. Me llevo más tiempo. Y es lo mismo en vivo, no crean que aquí es que me alargo, no, si en vivo era lo mismo, una clase de las 3 sesiones. De 4 horas. Entonces me cuesta poder tener toda la información, pero voy a tratar de subirles eso que tengo de Complete Anatomy. Bueno, quedamos así. Pasen buenas noches, estudien, y cualquier cosa pregunten, de veras, pregunten, participen en los foros, formulen bien una pregunta. Y me interesa más que si me van a preguntar algo, porque ya me traen una información ustedes, no que crean que yo las de todas, pues. O sea, que investiguen, es que me gusta a mí. Me gusta más que me digan, quiero que me aclare una duda, y no que me digan, doctor, ¿qué es tal cosa? No me gusta mucho eso. Pero ni modo, o sea, la idea es que aprendamos todo. Yo estoy en aprendizaje también. Quedamos así, jóvenes, pasen buenas noches. Salud.